Bueno, continuamos conversando con Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Cuántos periodos tienes tú ya en la Asamblea? 3 periodos y más el congresillo. Lo tengo en la Asamblea Nacional. Ya tú estás casi Pero jubilado, te voy a ¿no? decir algo. ¿Y te vas a reelegir? No, no ¿Te me vas a ser jubilé candidato? porque no tenía la edad para hacerlo, pero tenía los periodos. Pero te voy a decir algo con mucha honestidad, aquí a ti, a compartirlo con el pueblo venezolano. Nunca me había sentido tan mal en participar en un parlamento como en el que actualmente estoy. Me da pena ajena de haber ser parte de la historia del peor parlamento de la historia política de este país. Primero, por la baja calidad del debate. Bueno, que no hay debate. Segundo, por no crear leyes que beneficien al pueblo venezolano, sino han sido leyes básicamente para restringir la democracia, la libertad o para el control económico. De veras que la peor experiencia que he tenido desde que llegué al primer parlamento cuando el presidente Caldera a hoy, que llegué con 28 años de edad, a hoy es que esta es la peor experiencia parlamentaria. Y creo que la gente tiene que saber decidir. Y aquí, yo sé que esto que voy a decir es polémico, Vladimir, pero yo creo que todo el mundo tiene que revisarse del tipo de parlamentario que la Venezuela de hoy necesita. Hay que evaluar, tanto los de ellos como los de nosotros. Hay que evaluar. ¿Tú no estás contento con el desempeño de los diputados opositores? No, yo no estoy con lo del gobierno, bueno. No estoy lo del gobierno, obviamente, con el no desempeño del Parlamento. En general. Creo que el Parlamento perdió una cualidad que es importante, que tú la ejerciste muy bien como diputado y yo, que fue el factor de contralor. Ya eso se perdió, el de la propuesta se ha perdido y bueno, y desgraciadamente estamos en un Parlamento, a mi manera de ver, muy mediocre y yo me siento parte de él y con mucha pena ajena, sinceramente. Pero con todo eso te vas a lanzar la reelección. Lo estamos discutiendo, sí, es muy probable que vaya al Parlamento o a uno de los parlamentos. O sea, que Venezuela va a elegir parlamentos en el Mercosur, parlamento latinoamericano y el Parlamento Nacional. Estamos en una discusión en Primero Justicia a ver de cuál va a ser la participación de todos nosotros, con tranquilidad, sin ninguna presión. ¿Cómo te sientes en Primero Justicia, Julio, después de...? Muy bien, yo he encontrado... No tienes un año todavía, tienes poco tiempo. No tengo un año todavía, me siento muy bien. Hoy soy el secretario de Asuntos Internacionales. Alfonso, que entró conmigo, tiene responsabilidades importantes. Ismael, nos sentimos como en casa. Nunca nos hemos sentido unos recién llegados, para serte sincero. Es un partido que se maneja con una discusión muy democrática. Todos los lunes discutimos, debatimos nuestro accionar. De veras que he conocido gente como Julio Borges, que de veras que te lo digo que he conocido pocos políticos humildes como Julio Borges en mi vida. Y te lo digo en esta conversación que estamos haciendo pública, estas infidencias, y he encontrado en Primera Justicia un poco de personas en el país que lo que quieren es construir un país de progreso. No existe el radicalismo, no son nada de derecha como ha planteado el gobierno que quiere hacerlo ver. Acabamos de aprobar incluso en nuestro Congreso convertirnos en un partido progresista de una visión humanista de la vida. Vamos a recomponer nuestras relaciones internacionales y por eso es la responsabilidad que nosotros tenemos y de veras que me siento muy bien allí. ¿Y esa chuleta que tienes ahí qué es, Julio? ¿Qué es? No, chico, porque yo digo que cuando te hablaba del Parlamento, te hablaba de cosas que me siento inconforme en que no hemos resuelto, ¿ves? Y que ni la Fiscalía ni el Tribunal ha resuelto. Por ejemplo, no es una cosa, Vladimir. Esto que está aquí, que parece ser un convenio largote, te voy a decir, son cosas que en este país no se han resuelto ni se quiere decir nada. Por ejemplo, la fiscal nos prometió que íbamos a saber del asesinato de Anderson. No sabemos nada. El caso de Yarimendi y el fondo de pensiones no sabemos nada. La central azucarera de Barinas no abrió ni se sabe qué pasó con eso. El caso de los taladros de PDVSA no se sabe qué pasó. Cadive y los 25.000 millones de dólares que se perdieron ahí no sabemos. El segundo desembolso del fondo chino se entregó. El ferrocarril del centro no está construido y era con recursos del fondo chino. Las reservas internacionales se pagaron comisiones de oro y no se sabe qué pasó. El ferrocarril de Anaco, 100% desembolso del fondo chino, no está ni siquiera un andén. La descontaminación del río Guaire, se prometió, ahí está el Guaire. Los asesinatos de febrero 14 no se sabe, los del colectivo 5 de marzo. El caso del cartel de los soles no se sabe. Maclé tenía un carné de la Guardia Nacional, no se sabe. Tenía relación con el presidente Pequibén, no se sabe. Le dieron muchos hangares
al lado del aeropuerto Michelena, no se sabe. Le dieron espacios importantes en el puerto de La Guaira, no se sabe. La compra del arroz de Argentina, no se sabe. Vehículos Venezuela Productiva, no se sabe. Y criminalización a la disidencia. Por todas estas cosas, estoy inconforme con el Parlamento, con la Fiscalía y los poderes públicos. Un país no puede caminar con impunidad y con ese silencio, porque a la final esas son, como decimos los maracuchos, ronchas que quedan. Y la venganza es mala en política. Yo aspiro a un país de reconciliación nacional. Yo creo que Venezuela no puede seguir construyendo la ruta. Yo le escuché a Elvis Amorós hace unos días una declaración como presidente de uno de los comités de postulación, es decir, es que no se debe de extrañar el país. Aquí los que están con uno están con uno y los que están con otro están con otro. Eso es triste. Venezuela necesita construir un camino para todos. Mira, este programa lo pensé en hacerlo como lo estoy diciendo. Yo he visto, tú has hecho esfuerzo, por ejemplo, y no porque estés conduciendo el programa o estés concursando por el Tarzán de Oro, como concursan algunos, sino tú has hecho esfuerzo. No conozco ese premio. Sí, tú has hecho esfuerzo por convertirte en un venezolano que pueda servir como bisagra para comunicar a los sectores. Y las críticas han sido muy grandes. Y yo las entiendo. Es como aquella posición de Capriles cuando decía, creo que la guarimba no es la vía, le cayeron tuiteros, todo el mundo encima. Pero yo creo que los líderes tienen que ser los que tienen que decir lo que opinan en el momento que hay que decirlo. No hay que hablar lo que los demás quieran decir. Entonces yo creo que la Venezuela que necesitamos, tú, yo, todos nosotros, es una Venezuela que busque espacios para todos. Entonces, escuchar declaraciones como esas son muy tristes. Ahí vemos, mira, si los Estados Unidos, así empezó el programa, han buscado la posibilidad de comunicarse con Cuba, con todo, que siguen opinando lo mismo desde el punto de vista político, pero que ven que se han equivocado, que hay posibilidades de buscar la democracia de otra manera. Los venezolanos tenemos que buscar espacio. Es como esto de que para estar con Palestina hay que estar contra Israel. Eso no es así. Para estar con Palestina no hay que estar contra Israel. Ambos tienen la necesidad histórica de convivir en un espacio. Entonces la política no puede seguir vista así. Si estoy con Palestina, estoy contra Israel. O si estoy con el gobierno, estoy contra los otros y viceversa. Yo creo que lo que hoy nos toca en un momento tan decisorio, este programa es de los últimos, me imagino, tuyos este año, el año próximo es una decisión importante para Venezuela, no solo desde el punto de vista de las elecciones parlamentarias, sino que el gobierno tiene que entender necesariamente que el mundo cambió, que Venezuela cambió, que ellos no son la mayoría que eran antes y que hay graves dificultades que ameritan respuestas más allá de la retórica, más allá de Goebbels, más allá de Ramonet, de Chomsky, de la manipulación mediática, que se necesitan hechos concretos. Tenemos la inflación más alta del mundo, tenemos la criminalidad, la segunda criminalidad del continente americano, el desabastecimiento más importante del hemisferio occidental. 16.000 venezolanos murieron en este año. Entonces, ¿qué más va a esperar el gobierno para entender que fracasó en un poco de cosas y que por el bien de todos, de ellos y de nosotros, necesita rectificar? Ahora, el año que viene es un año quizás poco propicio para temas de diálogo por razones obvias, porque hay una campaña electoral. Quizás es un año donde las pasiones puedan encrisparse un poco desde el punto de vista electoral y ojalá que sea desde el punto de vista electoral, que tengamos un año dedicado pues, al tema electoral y a la solución de los problemas económicos, pero el espacio para el diálogo parece poco probable, ¿no? Pero yo creo que ahí tiene que haber espacios para acordar temas. O sea, nosotros vamos a someter al pueblo venezolano a las colas, a la inflación, al desabastecimiento que hoy tuvimos. Es decir, la crisis de chikungunya en el país, chicos, la gente no tiene acetaminofén, no tiene vitamina B12, ácido fólico, lo elemental. Entonces, ¿cómo me va a decir el presidente Maduro que él puede controlar el ébola si llega a Venezuela si no pudimos con el zancudo, hermano? No tenemos acetaminofén. Es decir, hoy los hospitales ambulatorios en este país están en una profunda crisis. En el presupuesto que acabamos de aprobar, Vladimir, le disminuyeron el 15% el presupuesto al tema de la seguridad. Entonces, hay como una contradicción. Si tenemos la criminalidad, ellos tienen un discurso de que van a atender a la criminalidad, por un lado bajan el presupuesto para el sector, para el tema de la inseguridad. O sea, hay contradicciones. O sea, yo sé que hay dificultades en materia del diálogo, pero evidentemente necesitamos acordar algunos temas para la Venezuela que necesitamos construir. Bueno, Julio, te agradezco muchas gracias. Mucho. Solo voy a dar mi Twitter, que es @JulioC Montoya, y en los próximos días vamos a decir unas cositas por ahí duras. Bueno,
ver qué serán esas cosas. No, Gracias, lo que pasa Julio. en Corpolé, que me parece terrible, que en Corpolé están quitando el 20% a los contratistas, lo que está pasando en varias instituciones. Aquí se han comprado empresas aseguradoras, hoteles en Caracas de gente que antes no tenía ni medio. Bueno, gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias.